Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto. Mi nombre es Joaquín González y como no, comenzaremos hablando de fútbol, donde retornamos en el tiempo al lunes pasado y cerramos lo que fueron los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Nigeria le ganó a Mozambique por 4-0 y el martes, los dos últimos duelos que restaban. Argelia en alargue superó por la mínima al Congo tras igualar sin goles en tiempo regular y Costa de Marfil obtuvo una buena victoria frente a Burkina Faso por 3-0. Teniendo los clasificados, pasamos al viernes, donde comenzaron a disputarse los cuartos de final, donde Senegal superó por la mínima a Mali, Marruecos le ganó 2-0 a Camerún, por el mismo resultado Nigeria obtuvo la victoria ante Argelia y finalmente Egipto fue más que Costa de Marfil y por 3-2 está en las semis, que serán este miércoles entre Senegal y Egipto y por el otro lado Nigeria y Marruecos. Pasamos al panorama nacional, donde volvió la pelota a rodar con un nuevo torneo. La Copa de la Liga comenzó ayer domingo. Los 16 equipos de primera división juegan el primer título del año en una especie de torneo de preparación previo a la apertura, en formato de eliminación directa a un partido. Los duelos de ayer fueron los siguientes: Juventud superó 3-0 a Wanderers y Progreso, tras igualar sin goles en penales 4-3, le ganó a Defensor. Hoy lunes, dos duelos más: Boston River enfrenta a Danubio y Peñarol al Central Español. En el resto de la semana se disputan los demás duelos que repasaremos la semana que viene. Continuamos con el continente europeo, donde pasamos al plano liguero y como siempre empezamos con la Premier, que tuvo actividad solo en 3 semanas, dado que el fin de semana fue tomado por la FA Cup, que tuvo la eliminación del vigente campeón, el Crystal Palace, y fue sorpresivamente por el Macclesfield, equipo de la sexta división, que es dirigido por John Rooney, hermano de Wayne Rooney, los cuales los vencieron por 2-1, y quizás destacando un poco también la Copa Inglesa. En otro de los resultados sorpresivos, el Manchester City vapuleó 10-1 al Leicester de la tercera división. Volviendo a la Premier, entre martes y jueves se disputó la fecha número 21, que tuvo a la sorpresa Brentford, que superó 3-0 a otra de las revelaciones, el Sunderland. El equipo de Keith Andrews se pone quinto a la Premier. Aston Villa igualó sin goles al de Crystal Palace y sigue tercero, y el City empató con el Brighton pero 1-1. En el debut de Darren Fletcher, de manera interina tras la marcha de Rubén Amorim, que el United no pudo contra el Burnley, igualaron 2-2. En un partidazo, el Newcastle se lo ganó 4-3 al Leeds, tras ir siempre abajo en el marcador, y el jueves, en el único partido del día, cerraron la fecha Arsenal y Liverpool, que ganaron sin goles, con lo cual todo sigue igual en los puestos de arriba. Pasamos a España, donde en 3 semanas estuvo la Supercopa del mismo país. Barcelona goleó 5-0 al Athletic Club y Real Madrid superó 2-1 al Atlético con participación uruguaya. Ayer domingo se definió el supercampeón, que fue el elenco culé, que le ganó a los merengues 3-2 con doblete de Rafinha, en un final de primer tiempo frenético con 3 goles en 4 minutos, que le dio la 16ª Supercopa al equipo de Hansi Flick, que ganó su octava final de 8 disputadas y sigue sin perder un encuentro decisivo en su carrera como entrenador. Detallamos además que hace unos instantes el Real Madrid y Xabi Alonso decidieron de mutuo acuerdo separar sus caminos. El entrenador del Castilla, Álvaro Arbeloa, asumirá el cargo como entrenador del primer equipo. La actividad liguera se vio reducida, ya que en su momento habían adelantado su respectiva fecha los involucrados en esta competición. Getafe y Real Sociedad abrieron el viernes la actividad, con victoria 2-1 de los vascos. Oviedo y Betis igualaron 1-1 y Villarreal superó 3-1 al Alavés. Seguimos con Italia, que tuvo doble dosis entre semana y el finde. Entre martes y jueves se disputó la fecha 19, que empezó con el Como superando 3-0 al Pisa e instalándose en el top 6 de la Serie A con doblete de Dubicas. La Juventus por el mismo resultado hizo lo propio ante el Sassuolo. La Roma le ganó de visitante 2-0 al Lecce. Por el mismo resultado, el Atalanta superó al Bolonia para ser séptimos y octavos respectivamente. El Inter también repitió tanteador y obtuvo la victoria frente al Parma para seguir liderando. Y con un poco más de holgura, ya que el Napoli igualó 2-2 con el Hellas Verona y el Milan también empató 1-1 ante el Genoa. Pasando el fin de semana, Como y Bolonia igualaron 1-1 y los de Fábregas siguen sextos. Roma superó 2-0 al Sassuolo con gol de asistencia al argentino Matías Soulé. Por el mismo resultado, el Atalanta le ganó al Torino, Fiorentina y Milan igualaron 1-1, y en el partido de la fecha, Inter y Napoli empataron 2-2 para que los 4 primeros queden en 4 puntos. En estos momentos, Juventus y Cremonese cierran la doble fecha, y si gana la Vecchia Señora, serán los 5 primeros que van a estar en 4 puntos encerrados. Retornó la actividad de la Bundesliga, la única de las 5 grandes ligas que restaba, y lo hizo fuerte, el viernes con duelo entre el Eintracht de Frankfurt y el Borussia Dortmund, que valoraron 3-3. Hubo goleada del Stuttgart, que de visita superó 4-1 al Leverkusen para que ambos queden igualados en puntos en cuarto y quinto lugar de liga. Quien indiscutiblemente está en la cima de la misma es el Bayern Múnich, que vapuleó 8-1 al Wolfsburgo para ya tomar 11 puntos de distancia en el primer lugar de la competición. Este fin de semana
No tenemos actividad en Francia. Le Championnat está de descanso y repasamos las posiciones donde a la vanguardia está Lens con 40 puntos, uno más que el PSG que tiene 39, 32 para el Olympique de Marsella y el Lille en tercer y cuarto lugar, y 30 para Lyon y Rennes en quinta y sexta posición respectivamente. Lo que sí se disputó, además de la Copa de Francia este fin de semana, fue en Kuwait la Supercopa Francesa, donde el PSG y el Olympique de Marsella se enfrentaron. Fue 2-2 en tiempo regular y el elenco parisino lo ganó en penales 4-1 con 2 atajados para Chevalier, el héroe de la final. Finalizando la actividad y previo a la sección de los uruguayos en el exterior, vamos a mencionar lo más sonado en el mercado de pases que está transcurriendo ahora en enero. Hasta el momento, el más caro fue el fichaje del ganés Antoine Semenyo, el jugador del Bournemouth, que viene en una temporada fantástica, con 10 goles y 3 asistencias en 20 partidos, llega mediante el pago de su cláusula de rescisión, que son 65 millones de libras esterlinas, pasándola a euros, que es la moneda en la cual manejamos el mercado europeo, son 72 millones. Lo sigue el jugador de Gales, Brennan Johnson, que no estaba teniendo muchos minutos en el Tottenham, y por 40 millones de euros el nuevo refuerzo del Crystal Palace. Y finalizamos el top 3 con un fichaje en el West Ham, que busca salvarse del descenso a la Premier. El Tati Castellanos, ex Torque y proveniente de la Lazio, llega por 29 millones de euros, y hasta ahí los 3 más caros hasta el momento. Luego aquí en Latinoamérica destacamos la compra de River, de Aníbal Moreno por 7 millones del Palmeiras, y la vuelta de Gerson a Brasil, que llega del Serie Ruso al Cruzeiro por 27 millones de euros. Pasamos a nivel uruguayo, donde tuvimos el sorpresivo pase de Peñarol a Nacional de Maximiliano Silvera. Además, en salidas del aurinegro tuvimos la de Nacho Sosa rumbo al Bragantino por 3 millones y medio de euros. Y en altas, Gastón Togni y Lucas Ferreira, ambos llegan a préstamo a Defensa y Justicia. Además, la renovación un año más del préstamo de Matías Arezo. Y salvo Facundo Batista, que volvió por 300.000 euros, todos gratis. Aguerre y Britos en el arco, Franco Escobar en el lateral diestro para reemplazar a Milans, que hoy por la mañana se confirmó su llegada al Corinthians, y Abel Hernández, que llega para reemplazar a Silvera. En cuanto al elenco tricolor, además de la llegada del ex 9 Carbonero por 600.000 euros, Baltasar Barcia se incorporó desde Independiente Argentina, jugador que estuvo el año pasado a préstamo en Boston River y ya el conjunto Albo. Además, llega Juan de Dios Pintado, prestado de Gimnasia de Esgrima de la Plata, ex defensor, junto a 2 préstamos más. Tomás Berolupi, el ex Racing, llega desde Grasshopper suizo, y John Guzmán del Inter Palmira colombiano. El último de los fichajes, que es libre, es Agustín Vera, presidente de River, el equipo arcenero, que se fue a la B. Como baja, el bolso tuvo la de Lucas Villalba, que por casi 3 millones se fue al Botafogo. La sección de uruguayos en el exterior es corta. La inició Rodrigo Salazar, con gol y asistencia para la victoria 3-1 del Braga ante el Benfica por la semi de Copa de Portugal. Darwin Núñez, desde el banco, convirtió un gol para el 3-0 del Al Hilal, que sigue liderando la Liga Saudí sobre el Al Hassem, y además Nate Hernández anotó en el 2-1 del Al Qadsiya sobre el Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Gol y asistencia de Valverde en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Atlético por la semi de la Supercopa de España, y finalizando la recorrida, el fin de semana hubo gol de Brian Ocampo para el triunfo 3-2 del Cádiz ante el Sporting de Gijón. Pasamos al mundo del tenis, donde empezamos mencionando lo ocurrido con la United Cup, donde el miércoles se comenzaron a disputar los duelos de cuartos de final. Son 3 partidos en todas las llaves, singles femenino, singles masculino y dobles mixto. Todos los resultados fueron iguales, 2-1, con lo cual todos se decidieron en el dobles. Estados Unidos se enfrentó a Grecia y le ganó, Suiza superó a Argentina, Bélgica a República Checa y Polonia a Australia. En las semis, Suiza superó por 2-1 a Bélgica y Polonia por el mismo resultado le ganó a Estados Unidos, para que la final sea entre suizos y polacos. En el single femenino, Belinda Bencic venció 3-6, 6-0 y 6-3 a Iga Świątek. En el singles masculino, Hubert Hurkacz superó 6-3, 3-6 y 6-3 a Stanislas Wawrinka. Y en el dobles mixto, la pareja de Katarzyna Kawa y Jan Zielinski vencieron 6-4 y 6-3 a la de Belinda Bencic y Jakub Pol para consagrar como campeón al equipo polaco de esta nueva edición de la United Cup. Siguiendo en Australia, pero trasladándonos a Brisbane, tuvimos 250 con los hombres y 500 con las mujeres, en lo que significó el primer torneo con puntos en juego. En la rama masculina, llegando al juego decisivo, el ruso Daniil Medvedev enfrentó al estadounidense Brandon Nakashima y lo venció 6-2 y 7-6. Y en la rama femenina, la final fue entre la bielorrusa Arina Zabalenka, que dejó en el camino a gente como Madison Keys y Karolina Muchova, y la ucraniana Marta Kostyuk, que descartó en el camino a la final a gente como Amanda Anisimova, Mira Andreeva y Jessica Pegula. El partido culmine fue triunfo 6-4 y 6-3 para la bielorrusa número 1 del mundo.
A destacar también en la rama masculina, que tuvimos un nuevo ingreso en el top 10. Alexander Bublik superó la final del 250 de Hong Kong a Lorenzo Musetti por 7-6 y 6-3, para que el kazajo sea nuevo número 10 del ranking, y a su vez el italiano logra su mejor ranking, siendo 5 del mundo a partir de hoy lunes. Volvió a la Liga Uruguaya de Básquet el miércoles pasado. Lo hizo con 4 partidos. Biguá de visitante superó 108-99 a Braica con 27 Gonzalo Iglesias, que dejó inerte los 22 puntos y 15 asistencias de esa nota. Defensor se lo ganó sobre la bocina 80-78 Urunday con doble de Weaver, que llegó a 24 puntos y 8 rebotes. Nacional goleó a Boves 99-79. Malvin salió victorioso de su duelo ante Aguada por 89-72. El jueves tuvimos un único juego entre Unión Atlético y Welcome, que ganó la UBA 91-75 en el debut de Terrence Ferguson. En la visita, el ex NBA, que pasó por OKC, los Sixers y los Knicks, a sus 28 años recaló en la liga aportando 12 puntos que fueron insuficientes. El viernes, también un solo partido entre Cordón y Peñarol, que fue goleada 77-58 para el Carbonero, y así se completó íntegramente la fecha 15. Ayer domingo, cerrando la semana, Aguada le ganó 95-87 a Biguá con 27 de Donald Sims. Esta semana, de lunes a viernes, tendremos actividad de la liga, que lidera Peñarol con 2 puntos de ventaja sobre Braica y Malvin. Pasando al panorama europeo, el Manresa superó al Aris por la Eurocup 113-99 con 14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias de Agustín Ubal. Llegando al panorama liguero, Zaragoza le ganó 95-84 al Gran Canaria con partidazo de Joaquín Rodríguez con 10 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Tenerife de local no pudo con el Lleida y perdió 94-87 con 5 puntos de Fittipaldo, y Manresa en su casa fue más que Breogán. Resultado de 104-99 y sólida actuación de Ubal con 15 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. En la mejor liga del mundo, comenzamos repasando el triunfo 121-90 de los líderes en el este, los Pistons, sobre los Knicks, con 29 puntos y 13 asistencias de Cade Cunningham. Y la derrota por paliza de los líderes en el oeste, el Thunder, 124-97 sobre los Hornets, donde destacó Brandon Miller con 28 puntos. Los 42 de Trey Murphy no alcanzaron a la derrota 111-103 de los Pelicans ante los Lakers, donde destacaron LeBron y Doncic con 30 puntos cada uno. A falta de Jokic, baja por lesión, Jamal Murray carrea con los Nuggets, 22-8-17 para el triunfo 114-110 ante los Celtics, que no les alcanzó con los 33 de Jaylen Brown. Planillon de 46-6-6 para Jay en la victoria en alargue 129-125 del Thunder al Jazz. Triple doble inservible de Luka Doncic de 38-10-10 para la derrota de los Lakers 107-91 sobre los Spurs con 27 de Keldon Johnson. 41 de Advicha, que dejó inerte a los 37 de Kevin Durant en el 103-102 de los Blazers a los Rockets. Triple decena de Derrick Quinn de 14-16-12 y 35 puntos de Trey Murphy en la goleada 128-107 de los Pelicans a los Wizards. Otro triple doble, esta vez de Dyson Daniels, de 17-11-10, en lo que fue la victoria 110-87 de los Hawks ante los Nuggets, que siguen esperando la vuelta de Jokic. 21 de Wembanyama y de Aaron Fox en el triunfo 100-95 de los Spurs a los Celtics, que no les alcanzó con los 29 de Derrick White y los 27 de Jaylen Brown. 20 de Terrence Mann en la vapuleada 150-95 de los Hornets al Jazz, donde 9 jugadores anotaron más de 10 puntos. Planilla de 31-7-8 para Scottie Barnes en la victoria 116-115 en alargue de los Raptors ante los Sixers, que tuvieron a Maxey anotando 38, pero no les alcanzó. La competición la siguen comandando el Thunder y los Pistons en oeste y este respectivamente, aunque sus escoltas están cada vez más cerca. Finalizamos en la mejor liga del mundo, donde destacamos el traspaso de Trae Young. El base de los Hawks se marcha a los Wizards a cambio de CJ McCollum y Corey Kesper. Finalizamos con el deporte del ovoide. La postemporada empezó en la NFL y el sábado se abrió la ronda de comodines entre los Panthers y los Rams, que salió victorioso el equipo de Los Ángeles por 34-31 con 3 pases de touchdown de Matthew Stafford. En segunda instancia, los Bears le ganaron 31-27 a los Packers con 2 pases de touchdown de Caleb Williams, aunque fue interceptado 2 veces. Jordan Love, por su parte, dio 4 pases de anotación sin ser interceptado, pero no le alcanzó. Tuvimos 3 duelos el domingo. Los Bills, tras 33 años, volvieron a ganar un partido de visita en postemporada y superaron a los Jaguars 27-24 con un pase de touchdown de Josh Allen, además de 2 convertidos por tierra de su autoría. A segunda hora, los vigentes campeones, los Philadelphia Eagles, quedaron eliminados a domicilio por los San Francisco 49ers,
resultado de 23-19. Y por último, en el Sunday Night Football, los Patriots superaron sin mucho problema 16-3 a los Chargers. Hoy a la noche, por primera vez, tendremos Monday Night Football en la ronda de comodines, con el duelo entre Steelers y Texans, que decidirá el último pase a la ronda divisional. En la Conferencia Nacional, los duelos de la semana que viene serán los Seahawks contra los 49ers y los Bears contra los Rams. Y en la Americana, los Broncos se enfrentarán a los Bills y los Patriots esperan rival del juego de hoy a la noche entre Steelers y Texans. Con esto, culminamos una edición más del podcast, donde ya empieza a volver toda la normalidad tras la época festiva y vuelve a estar a tope el mundo deportivo. Por nuestra parte, nos volveremos a ver dentro de 7 días cuando hablemos de más y mejores noticias del mundo de los deportes. Muchas gracias.